Ahora miraremos algunos ejemplos de fabricar un binomial cuando tenemos una diferencia de cuadrados. Así que tenemos un binomial y el primer plazo es un cuadrado perfecto, y el segundo plazo es un cuadrado perfecto. Y también tenemos una diferencia y podemos factorarla en la cantidad a más bx la cantidad a, b. Mirando nuestro primer ejemplo, x cuadrado es un cuadrado perfecto porque s es igual a por x 36 hexasiemens también un cuadrado perfecto porque 36 hexasiemens igual a 6 por 6, y tenemos una diferencia. Así que si queremos, podríamos escribirlo como x cuadrado, 6 cuadrados. Mirando nuestra fórmula, aviso que a es igual a si b es igual a 6, lo que significa que factorará como un cuadrado perfecto donde tendremos dos factores binomiales. Un factor será x más 6 y un factor será x, 6. Ahora, esta es una vez donde es bueno tener esta fórmula. Pero esto también se puede relacionar con cuando facturamos trinomiales cuando uno fue igual a 1. Lo que quiero decir es que podríamos pensar en esto como x² más 0x, 36, y en este formulario, preguntaremos qué factores de menos 36 añadirían a 0. Y avisarán cómo sería más 6x menos 6, que nos daría un factor de x más 6 y un factor de x, 6. Mirando nuestro segundo ejemplo, otra vez el primer término es un cuadrado perfecto, porque xxx es igual a por cuadrado. El segundo plazo también es un cuadrado perfecto porque 4x4 hexasiemens igual a 16, y tenemos una diferencia. Así que podemos escribir esto como x cuadrado, 4 cuadrados, que significa si queremos factorar esto. En dos factores binomiales, un factor sería x más 4 y un factor sería x, 4. O, de nuevo, si queremos, podemos pensar en esto como x cuadrado más 0x, 16, y luego preguntar qué factores de menos 16 añaden a 0. Y una vez más, sería a más 4 y a menos 4. Aviso como tenemos un factor de x más 4 y un factor de x, 4. Mirando nuestro ejemplo siguiente, será más fácil si solo aplicamos la fórmula. Otra vez, aviso que el primer plazo es un cuadrado perfecto porque 10x10 hexasiemens igual a 100. El segundo plazo es un cuadrado perfecto porque 3x igual 9x cuadrados, y tenemos una diferencia. Podemos escribir esto como 10 cuadrados, 3x cuadrados, lo que significa que podemos factorar esto en dos factores binomiales. Un factor será 10 más 3x y un factor será 10, 3x. Ahora, debo mencionar que si tenemos el menos aquí y el más aquí, eso también estaría bien. Recuerde si cambiamos el orden de multiplicación, no cambia el producto. Y mirando nuestro último ejemplo, aviso que el primer plazo 2x cuadrado no es un cuadrado perfecto y ni tiene 18, pero recuerda que el primer paso para factorizar es siempre buscar un factor común más grande. En este caso, ambos contienen un factor de 2. Así que si factoramos el 2 fuera primero, nos dejaríamos con x cuadrado, 9. Y ahora mirando al factor binomial, aviso como el primer término es un cuadrado perfecto y también es 9. Así que podemos escribirlo como 2x la cantidad de x cuadrado, 3 cuadrados. Así que este binomial es una diferencia de cuadrados. Tenemos este factor adicional de 2x, dos factores binomiales donde un factor sería x más 3 y un factor sería x, 3. Así que es importante no olvidar que el primer paso cualquier problema de factorización es buscar el factor común más grande. Bueno, espero que esto ayude.